Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la continuación del diplomado de orientación y consejería familiar. Te damos gracias porque hoy estamos con este tema de adicciones y dependencia en la familia. Te pedimos, Señor, que cada instrucción que va a dar la doctora Dianeida Vargas sea de beneficio para nosotros, sea de aprendizaje, de sabiduría, para que como orientadores y consejeros podamos hacerlo de la mejor manera. Colocamos en tus manos este tiempo, esta impartición de este módulo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, doctora. Buenas tardes. Ok, perfecto. Era para proyectar. ¿Se escucha bien? Ok. Ok, bueno. En la tarde de hoy vamos a tener un tópico bastante interesante, un tópico a desarrollar que va a generar inquietudes, no solamente como adquisición del aprendizaje, como fortalezas adquiridas referentes a esta temática, y en lo cual será una herramienta fundamental para la atención de casos que se pudiesen presentar en el futuro, en atención a servicio, en atención a ese servicio de orientación y consejería familiar que ustedes van a prestar o van a ofrecer. La temática de hoy es adicciones y dependencias en la familia, ¿ok? Voy a estar hablando a la par tanto de adicciones como de dependencia, ¿ok? Acotando que las adicciones y las dependencias en la familia pueden causar confusión, tristeza, ira, ansiedad y vergüenza. Es un compendio de emociones por lo que puede pasar la familia o por lo que pasa ciertos núcleos familiares cuando hay la incidencia de adicciones en el núcleo familiar o dependencias emocionales. También pudiésemos hablar de un caso mixto de ambas, o sea, donde hay la presencia tanto de adicciones como de dependencias a nivel familiar. Eh, Esto es considerado como una tormenta de emociones, una tormenta de sensaciones en las cuales los integrantes de la familia van a pasar a desarrollarse de manera abrupta por este bosquejo, ¿ok? También, tanto las adicciones como las dependencias en la familia pueden generar ese sentimiento de traición, ese sentimiento de incompatibilidad, ese sentimiento de vacío, de dejadez, de inquietud, eh, ese sentimiento en donde se va fracturando esa comunicación y esa dinámica a nivel familiar. ¿Okay? Vamos a desarrollar el primer punto, que es la adicción. ¿Ok? Acotando que la adicción suele causar confusión emocional en los miembros de la familia, incluidos sentimientos de culpa, tristeza, ira, ansiedad o vergüenza. También pueden experimentar una sensación de traición, ya que las personas adictas suelen romper las promesas. Debido a esta patología que presentan las personas, vamos a hablar de adicciones, pueden ser adicciones a sustancias psicotrópicas, pueden ser adicciones emocionales, pueden ser adicciones generadas hacia el trabajo o la carga de horas laborales en las cuales abandonan esos roles específicos que se desenvuelven o ese rol en específico que yo voy a desarrollar en mi núcleo familiar, sea como cabeza de familia, sea como cualquier integrante o cualquier posicionamiento dentro de la dinámica familiar. ¿Okay? La dependencia se forma en el vínculo enfermizo con la figura de apego. El niño o la niña siente que si se preocupa por su madre o por su padre, será correspondido en su necesidad de afecto y no se preocupa eh, y se preocupa constantemente por ser abandonado. Esta situación genera una forma de vinculación adictiva. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo en donde una adicción que se presente en el núcleo familiar puede ser un comportamiento desadaptativo, puede ser por un trastorno de personalidad dependiente, genera a su vez
una adicción. Es decir, tenemos dos vertientes que pueden pasar en el núcleo familiar. La primera vertiente sería que un niño o una niña genere esa dependencia o ese apego hacia el cuidador principal. Puede ser la madre, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser el padre, o por qué no, una persona que está siendo encargada del cuidado por más de 8 horas del menor. Este niño o esta niña genera el apego, el arrope emocional hacia esta persona y constantemente toda decisión, todo crecimiento o toda pauta que el niño va a tomar va a depender de esta persona. El niño va a generar inseguridad, va a generar poca autoestima, poco autoconcepto, va a ser totalmente ambivalente al momento de tomar decisiones tan simples como te quieres colocar esta pijama, no te la quieres colocar, o sea, siempre va a depender de esa aceptación o de esa aprobación de esa persona. Otra vertiente que podemos ver dentro del núcleo familiar, referente a la dependencia, pudiese ser una relación de pareja, eh, en donde uno de los cónyuges, sea el femenino o sea el masculino, va a generar dependencia de su pareja para tomar decisiones básicas dentro del núcleo familiar o, por qué no, dentro de su hogar o la conformación de su hogar. Eh, También va a depender de esa aprobación que el cónyuge genere hacia su persona, por ejemplo, cómo vestirse, cómo generar la dinámica de compras dentro del hogar o la rutina del hogar. Eh, lo cierto es que el cónyuge dependiente va a generar siempre la aprobación por parte de su pareja y no generaría autonomía ni decisiones en específico dentro de la dinámica del hogar o dentro de la dinámica de pareja o dentro de la dinámica familiar. Y a su vez genera una vinculación adictiva hacia esta persona. Lo mismo pasaría con el niño. Entonces, el hecho de eh, tener, vamos a decir, esa dependencia, a su vez genera lo que es la vinculación adictiva. Cuando nosotros hablamos de adicciones, también podemos hablar, aparte de lo que he mencionado con anterioridad, que es el consumo de sustancias psicotrópicas, alcohol, ¿por qué no? Adicciones a las continuas horas de trabajo, continuas horas laborales, adicciones al juego, lo considerado hoy en día como ludopatía. En el caso de los niños, la dependencia o el abuso y inadecuado de pantallas, lo cual genera una adicción y a su vez una dependencia constante de ese equipo electrónico. Eh, por eso es que vamos a hablar a la par y al mismo momento de ambas, porque al estar la presencia de la adicción dentro de ese núcleo familiar, también va a estar presente esa vinculación dependiente. ¿Okay? Entonces, dentro de los núcleos familiares que vayan a solicitar su servicio, ustedes van a observar, indistintamente del motivo de consulta, sea como les mencioné, por consumo excesivo de sustancias psicotrópicas o alcohol o tabaco, por el uso excesivo de pantallas o dependencia a uso de aparatos electrónicos o tecnológicos, por dependencia, perdón, a la constante presencia o atención del cónyuge o la pareja, o constantemente la atención y la presencia de ese cuidador principal, que puede ser mamá, puede ser papá, la abuela, o por qué no, una persona contratada para el cuidado, siempre van a estar a la par. ¿Okay? Entonces, estas adicciones siempre van a estar presentes, van a ser su motivo de consulta durante ese proceso de consejería familiar. Las adicciones y dependencias en la familia. La dependencia se caracteriza por la aparición del síndrome de la abstinencia, acotando que el síndrome de la abstinencia es ese proceso en el que ya yo no tengo contacto, ¿ok? Ya de ese objeto dependiente
de esa persona dependiente o de ese bien material dependiente o de esa sustancia que me genera dependencia, cuando yo no tengo contacto con eso que me genera esa dependencia, viene lo que es el proceso de abstinencia. Eso puede generar en la persona irritabilidad, desgano, eh, poca interacción, aislamiento. En algunos de los casos podemos incidir con sintomatologías fisiológicas como cefaleas o dolores de cabeza, náuseas, fiebres o cambios de temperatura corporal, que son síntomas fisiológicos que reflejan que algo no está funcionando bien en mi cuerpo. En este caso sería la dinámica disfuncional o desadaptativa o tóxica en la cual yo me estoy desenvolviendo. ¿Okay? Ajá. Ya eso es hablando del síndrome de abstinencia. En cuanto deja de administrarse la sustancia tóxica o se llega a dejar de interactuar con la persona o se deja de generar esa dinámica desadaptativa, aparece lo que es este síndrome como tal. La adicción, por su parte, ¿ok? Implica un estado permanente en el que, a pesar de las consecuencias negativas, no se puede dejar de consumir la sustancia o repetir una determinada conducta. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos la dependencia a, a ese punto en específico, ya antes mencionado, o situaciones en específico, yo paro, hay ese síndrome, es que ese proceso de aceptación de que ya esa sustancia de consumo o esa relación o ese ambiente tóxico no está presente en mí, mi cuerpo está reaccionando, pero lo acepta. ¿Okay? Esa es la diferencia, lo acepta. A diferencia de lo que es la dependencia, en donde ese proceso por decirlo desde algún punto de vista, mm, perdón, esa adicción, en ese proceso de, de desintoxicación, por decirlo de alguna manera, o de desapego, o de reestructuración de dinámicas o de ambientes o de situaciones que ya yo reconozco que me hacen daño, eh, se procesan, pero tienden a repetirse y es más factible que exista una descompensación. Esa es la diferencia entre la dependencia y la adicción. La dependencia, corto en el momento. La adicción cuesta procesar, cuesta cerrar el ciclo de esa adicción y por tanto es más difícil de trabajar o abordar en el núcleo familiar. Por ejemplo, si vamos a el caso de que una familia asista a solicitar sus servicios de consejería familiar, porque resulta que el núcleo familiar está integrado por mamá, papá, hermanos, uno de primera infancia, un adolescente y vamos a colocarle uno en adulto joven. Eh, ¿Qué ocurre? Resulta que el adolescente tiende a experimentar con sustancias psicotrópicas por el entorno estudiantil, la dinámica. Este adolescente va cambiando lo que es su comportamiento y su conducta en el desarrollo, no solamente en el hogar, sino también en sus actividades académicas, en su interacción social. Y su hermano, vamos a decir el adulto mayor, empieza a denotarlo, pero no hay esa comunicación directa con mamá y papá. Entonces, al llegar al punto de que vamos a suponer que ya hay un consumo progresivo y ya hay un cambio abrupto a nivel conductual donde mamá y papá se dan cuenta, ya es muy tarde y asisten a solicitar su servicio, ¿cómo abordar a este adolescente? ¿Qué hacer con este adolescente? Y primero identificar, ¿ok? Identificamos que hay una adicción, al punto clave vamos a hablar acá sustancias psicotrópicas. ¿Por qué? Por el abordaje social, por el proceso de aceptación por parte de los compañeros, porque resulta que está de moda, porque resulta que si yo consumo sustancias psicotrópicas soy aceptada por ese grupo de estudiantes en donde
Recuerden siempre que el adolescente se siente más identificado con sus pares estoy hablando con personas de su misma edad, que con los adultos. ¿Ok? Y a su vez, también procesamos y evaluamos lo que es la dependencia. ¿A qué? La dependencia no solo a esa sustancia que yo estoy consumiendo, sino la dependencia a estar en una dinámica tóxica en la cual los compañeros con los que yo interactúo no proyectan, no aportan y este núcleo familiar se viene a pique. Al estar descompensado este adolescente, hay preocupación excesiva en el hermano mayor, el hermano menor no comprende, lo que hace es observar es que hay irritabilidad por parte de su hermano, es que hay agresividad por parte de su hermano, no comprende y tiende, en vez de idealizar a su hermano, a temerle a su hermano. Y obviamente los padres también a pique, preocupados porque su hijo está generando una situación desadaptativa en la cual se les escapa de sus manos, también porque hay que hacer una especie de reestructuración en dinámica familiar. ¿Ok? Cuando hablamos de eso, ¿qué pasó en ese hogar? ¿Qué dinámicas genera cada integrante de la familia en ese hogar para que uno de los integrantes de esa familia haya caído en adicciones y dependencia? Nosotros vamos a abordar en primera instancia a lo que es a los padres. ¿Ok? Generamos una especie de sesiones o un protocolo de sesiones en las cuales primero vamos a abordar a los padres, después vamos a abordar a los hermanos y por último vamos a evaluar a este integrante de la familia que es el que me está generando la descompensación mayor en la dinámica familiar. ¿Qué vamos a abordar en los padres? ¿Cuál es la dinámica que tiene con cada uno de sus hijos? El tiempo que le dedica a sus hijos, la rutina que hay en el hogar y en qué momento vamos a empezar a introducir cambios, ¿ok? No tan abruptos, no tan drásticos, pero sí en lo que es la rutina. Por ejemplo, si cada quien se sentaba a almorzar en su cuarto viendo la televisión o viendo el teléfono, ahora vamos a generar una dinámica adaptativa. ¿Cuál es una dinámica adaptativa? Vamos a comer al mediodía en lo que es el comedor, ¿ok? Resulta que para realizar las compras cotidianas de casa, o lo hacía mamá o lo hacía papá, tratar de hacerlo, que si va a salir mamá, irse con uno de los hijos, con dos de los hijos, o por qué no, si se pudiese con tres de los hijos, pero es una especie de integración, ¿ok? Generar juegos adaptativos en el hogar donde participen en la dinámica todos los integrantes de la familia, generar dinámicas, por ejemplo, al momento de realizar la cena, vamos a decir, tú te encargas de rallar el queso, la otra se encarga de colocar la mesa, el otro se encarga, o sea, generar una dinámica adaptativa en donde cada integrante de la familia se vaya compactando y así tener una adaptabilidad o una dinámica familiar funcional, ¿ok? Y así minimizaríamos esa fuga tóxica o esa fuga de descompensación en la familia para que entren posibles adicciones y posibles dependencias. ¿Qué ocurre? Generando dinámicas adaptativas, va a minimizarse esta adicción o este comportamiento desadaptativo. Eso sí es de incluir también cambiar el grupo de compañeros de uno de los integrantes, si es posible cambiarlo de sección o cambiarlo de ambiente académico. ¿Por qué? Porque el entorno es tóxico. Entonces empezamos a hacer un plan de acción, un plan de trabajo en esa familia. Vamos trabajando también cómo son las dinámicas de mamá y papá, ¿verdad? Que está afectando que ellos tengan, vamos a decir, la poca atención, no porque no quieran a sus hijos o no porque sean malos padres, sino que por la misma rutina que ellos están generando cotidianamente, se les hace más difícil prestarle atención a sus hijos. Y porque también el creer que ellos son chicos ya independientes, no necesitan del monitoreo
de adultos, no necesitan del seguimiento por parte de adultos, porque ya se supone que son grandes, no. El suponer no entra acá. Y por el suponer es que entran las adicciones y las dependencias en nuestro núcleo familiar. Esa sería una manera de ir abordando un caso. También se nos puede presentar el caso en el que papá o mamá genera de 12, 48 horas laborales, donde tiene poco contacto, donde el niño necesita a su mamá o a su papá para realizar las actividades académicas. Y resulta que quien está presente, vamos a decir, es esa cuidadora, y es en donde entra la dependencia emocional de ese niño, de esa niña, hacia la cuidadora, y cuando mamá quiere recuperar tiempo o quiere recuperar una dinámica funcional con su hijo, no lo va a tener. Y entonces va la mamá preocupada a consejería familiar, mira, porque mi hijo no me quiere, porque mi hijo no quiere interactuar conmigo, porque mi hijo me rechaza, y ahí vamos evaluando también que hay una dependencia emocional hacia esa otra persona porque le está dando tiempo de calidad y le está dando tiempo de atención, y este adulto, por el hecho de estar sumergido en esa adicción, que es el de continuar trabajando y mantenerse copado trabajando por horas y horas y horas o continuidades de horas, está abandonando lo que es su dinámica familiar funcional. ¿Okay? Entonces ahí vemos la presencia de ambas. Por eso siempre les voy a estar hablando a la par de ambas, de tanto la adicción como la dependencia. Hay otra palabrita clave, ¿ok? Yo le digo palabrita porque vamos a entrar por palabra y luego vamos a entrar por la parte de conceptualizar cada uno y después vamos a ejemplificar, ¿ok? Eh, Aparte de la adicción, aparte de la dependencia, tenemos otro factor clave, el cual es el abuso, ¿ok? La diferencia entre el abuso, la dependencia y la adicción, ¿ok? Es que el paso inmediatamente anterior al desarrollo de una adicción se intensifica en el uso y empieza a consumir de forma habitual. Es decir, primero vamos a hablar de sustancias psicotrópicas, después colocamos otras ejemplificaciones. El niño, el adolescente, o por qué no el adulto joven, o por qué no también pudiese presentarse el caso, uno de los padres, uno de los adultos intermedios, empieza a generar abuso de consumo, ¿ok? De consumo de sustancias psicotrópicas. Ahí vamos a generar una adicción y el hacerlo paulatinamente o hacerlo en una línea de tiempo, me va a generar una dependencia, ¿ok? Vean cómo me trabajan estos tres factores. Sí, eso estamos hablando de las sustancias psicotrópicas. Si lo hacemos de la parte comportamental o de la conducta, si por la dinámica cotidiana, los padres trabajan eh, más de 8 horas fuera del hogar, este niño o este adolescente hace un abuso en el uso de pantallas, el cual genera cambios conductuales bastante notorios, bastante abruptos en la parte de adaptación, en la parte del sueño, en la parte de una alimentación sana y consensuada, en la parte de aseo personal. Este niño va a generar una adicción hacia el uso de la pantalla. Y a su vez, el hecho o en el momento en que el representante quite la pantalla, va a generar una adicción, porque va a necesitar o va a haber la necesidad imperante del uso del teléfono o del uso de la pantalla, y es en donde hace el choque o la explosión en la dinámica familiar, donde entonces después mamá y papá o ese adulto con el que se está creando ese niño, se preocupan. Ahí tenemos la presencia de los tres factores: abuso,
dependencia y adicción. Abuso en el uso de la pantalla. Dependo de la pantalla para sentirme acompañado, para sentirme pleno, para sentirme activo, acotando también que el uso de estas pantallas activa el sistema nervioso central, sobreestimula el sistema nervioso central y por eso, y por ende, genera lo que es una adicción, en donde yo voy a necesitar de esa pantalla para yo sentirme bien, para yo activar de manera feromonal o de manera hormonal, dependiendo si es masculino o femenino, todo ese choque eléctrico o todo ese choque sináptico de oxitocina, de noradrenalina, de cortisol, porque estamos hablando de los positivos y los negativos, cuando yo les nombro la parte hormonal, tanto feromonal como hormonal, también porque no sabemos qué tipo de contenido está abordando ese menor, porque puede ser adicción, este, referente a un juego en específico, como también pudiese ser el uso inadecuado también, o no, por la no supervisión de contenido de adultos inadecuado en esa evaluación de redes. ¿Ok? Entonces, es en donde se empieza a afectar también la conducta y el comportamiento y viene lo que es la crisis a nivel familiar. También les pueden asistir, este es uno de los motivos de consulta más frecuentes que hay hoy en día en consejería familiar. ¿Ok? Cuando el consumo es frecuente, el potencial adictivo de las sustancias empieza a hacer efecto y en esta fase es que precede la dependencia. ¿Ok? Entonces, el uso, el abuso me lleva a una dependencia y a su vez a una adicción. Es como le vayamos a dar la vuelta en ese caso, en ese motivo de consulta que vamos a tener en consejería familiar y cómo abordar a cada uno de los integrantes de la familia. Así sean dos integrantes por el cual esté confirmado esa familia que asiste a la consejería familiar. Señales de un adicto. Vamos acá. Voy a visualizar porque no sé por... Ah, no, ajá. Sí las he ido pasando. Ajá. Señales de un adicto. Necesito que identifiquemos un poco lo que es los signos y los síntomas, porque cuando nosotros estemos realizando nuestra historia, cuando nos acuden a la consejería familiar, obviamente nos van nosotros vamos a solicitar o vamos a llenar una especie de historia en la cual vamos a tener los datos identificativos del núcleo familiar, cómo se llaman los padres, las edades, la fecha de nacimiento, cómo la dinámica familiar, todo lo que tiene que ver con los datos principales de recolección de datos. Pasamos a lo que es motivo de consulta. ¿Por qué asisten acá? ¿Qué quieren abordar? ¿Qué quieren que trabajemos acá? Y empiezan a describirles el caso. Resulta que dentro de ese caso que le están describiendo ustedes, o ese motivo de consulta, le dicen, es que mi hijo, o es que mi esposa, o es que mi esposo, o es que mi papá, que es un adulto mayor, o es que mi mamá, que es una adulta mayor, está pasando por una serie de situaciones. Constantemente se encuentra de mal humor. Cuando hablamos de la palabra excitación es que se encuentra sobreestimulado, hiperactivo, ansioso, demuestra episodios constantes de angustia, se torna constantemente molesto, está latente esa ira en ese integrante, hay hostilidad, hay depresión. ¿Por qué hay depresión? Porque se sienten inútiles, se sienten que si no generan ese consumo o a esa sustancia psicotrópica o esa dinámica desadaptativa o a esa persona, no valen nada. Entonces se afecta lo que es autoestima, se afecta lo que es el autoconcepto de la persona. En el caso de adicciones, para obtener eso que me llena a mí, en mi caso si es una sustancia, o si es el consumo, o si tengo que comprar hasta mega, que nos pasó también, tienden a mentir y robar constantemente. Tuve un caso donde en el hogar no contaban con el wifi o vamos a decir una zona abierta de megas para poderse conectar al equipo telefónico
Y esta persona, este adolescente empezó a vender cosas para comprar megas y anexarlos a este equipo y así poder obtener ese contenido desadaptativo, ese contenido tóxico, ese contenido patológico, porque es un contenido patológico lo que estaba observando constantemente y lo que estaba generando en el niño o en este adolescente al momento de usar el uso inadecuado de un equipo tecnológico, en este caso un teléfono. Generalmente este integrante va a negarse a reconocer los efectos nocivos de las drogas, del consumo de sustancias psicotrópicas, del consumo inadecuado, perdón, del uso inadecuado de las pantallas, de una dinámica disruptiva desadaptativa, por ejemplo, en la cual también afecta el hecho de no dormir horas constantes, el hecho de no descansar, el hecho de no comer bien. ¿Por qué? Porque estoy sumergida o en el trabajo, o estoy sumergida en una pantalla, o estoy interactuando con un grupo de personas desadaptativas, inadecuadas, en donde los demás en casa son malos, pero resulta que ellos me aceptan, resulta que ellos me prestan atención, resulta que ellos me escuchan, entre comillas, resulta que ellos sí me valoran y no me valoran como no me valoran en casa. Entonces, es eso, le cuesta reconocer de que no está bien y de que está pasando por una situación difícil que genera una, una dinámica desadaptativa. La persona empieza a aislarse, evita tener viejas amistades, interactuar con núcleos o con personas positivas. Resulta que también tuve un caso en donde eh, eh, la adulta joven, una estudiante universitaria, empezó a disminuir sus actividades adaptativas, es decir, tenía un grupo en las cuales ella tenía la destreza para pintar, dejó de asistir a sus rutinas, a sus rutinas deportivas, dejó de asistir a la iglesia, porque era alguna dinámica que ella le llenaba en la parte religiosa. Entonces empezó a aislarse, empezó a dejar de interactuar en esas actividades adaptativas que la llenaban y que reforzaban positivamente su día a día. Pero que el hecho de rodearse, comenzó en esta etapa universitaria y rodearse de un grupo desadaptativo de personas donde no tenían, vamos a decir, esa fortaleza emocional o ese núcleo familiar con valores, entonces ella empezó a aislarse y empezó a reestructurar su dinámica, pero de manera negativa. Como saben que están haciendo conductas desadaptativas, conductas rumiantes, conductas tóxicas o de orden atípico, evitan a las personas adaptativas, les cuesta mirarlos cara a cara, les cuesta interactuar con ellos porque eh, va a haber ese choque, ¿ok? En donde ellos van a reflejarles, donde ellos van a proyectarles, donde ellos van a aconsejarles ese cambio y de que esa rutina que está realizando es inadecuada. Pero por el hecho de presentar esa adicción y esa dependencia a esa nueva actividad, ella no va a dejar de seguir interactuando y, y va no solamente interactuando, sino que va a ir cambiando todo lo que es su rutina adaptativa. Entonces, se tiende a eso, pues esa señal, la señal de un adicto es evitar ese contacto con personas que tienen una fortaleza emocional, que tienen una fortaleza anímica y en los cuales pueden confrontar a la persona y saben que estas personas dirán verdades sobre lo inadecuado que está pasando esta persona y por eso tienden a evitarlo. Ah, ya va, un momentito. Ajá.
¿Cuáles son las principales dependencias? Si ya hablamos de las señales de un adicto, ¿cuáles son las principales dependencias? Está la dependencia física. Eh, Eso primero, instintivo. Vamos a hablar de una dependencia física sana, instintiva. Cuando nosotros nacemos, nosotros dependemos de nuestra mamá. Dependemos de nuestra mamá para lactar, dependemos de nuestra mamá por el apego afectivo, dependemos de nuestra mamá para que nos atienda, para que nos alimente, etcétera, etcétera, etcétera. Es una dependencia física sana. Ahora vamos a una dependencia física patológica. Cuando nosotros hablamos de una dependencia física patológica, es cuando yo dependo de ese abrazo o de ese sopor kinestésico, porque el hecho de tocar, de si tú lo hiciste bien, eso es una dependencia física positiva, un refuerzo positivo. Lo hiciste muy bien, pero cuando dependemos físicamente de un abrazo para sentirnos bien, porque vamos a hablar de la dependencia emocional, cuando dependemos, cuando un cónyuge depende de la interacción física para sentirse amado, para sentirse que está completa o para que sentirse que está completo, mm, cuando necesitamos esa aprobación física para sentirnos completos, estamos hablando de una dependencia física patológica. ¿Ok? Entonces, ese contacto, ese roce, esa interacción física es desadaptativa, es desadaptativa, es patológica. Eh, Dentro de esta dependencia física podríamos estar hablando de un trastorno de personalidad dependiente en la cual yo necesito de mi pareja, en la cual yo necesito de esa aprobación física, esa interacción física. Ocurre también cuando hay violencia doméstica, ocurre también cuando hay abuso sexual, eh, en donde, vamos a decir, en los casos, por ejemplo, de abuso sexual, en un porcentaje de estos casos, las personas tienden a depender de ese contacto físico constante. ¿Por qué? Porque desde pequeños fueron abusados sexualmente y su cerebro y su cuerpo condicionan a esta dependencia para sentirse bien o para que ellos crean que se sienten bien. ¿Okay? La otra dependencia es la dependencia psíquica o mental. Yo dependo de esa promoción cognitiva cuando hablamos de inteligencia. Cuando el niño en clase, vamos a hablar de una dinámica diferente que les puede ocurrir también. O sea, resulta que les van a consejería familiar porque el niño eh, no quiere ir o quedarse en el salón de clase. Hay una no adaptación al ambiente, no adaptación al ambiente académico y eso afecta a su mamá, a su papá y al niño, pues todo lo que es la familia completa. La abuela se preocupa o los abuelos se preocupan, los tíos se preocupan, entonces ya pasa a ser un caso familiar. Entonces, en donde empiezan a denotar que el niño se aísla, el niño cuando va a hacer algo, yo no sirvo, yo soy lento, yo soy malo para hacer esto, yo no soy inteligente, y empiezan a ver esos verbatos negativos constantes, este, en donde ya hay una ideación o hay una instalación de ese contenido mental inadecuado. Y empiezo a generar la dependencia por aprobación. Es decir, tú si eres inteligente, lo hiciste bien, ¿estás seguro? Es que yo no sirvo para eso. Es que resulta que yo soy un niño o una niña atrasada. O resulta que la maestra me dijo que yo soy bruto o soy bruta. Porque hay descalificativos que son bien enmarcados por parte de un caso que se pudiese presentar en el ambiente académico. Y empiezan a instalar. También pudiese ser donde hay violencia doméstica, en donde resulta que la pareja le dice, tú no sirves, tú no sabes hacer nada, tú no cocinas bien, tú no haces esta actividad bien, tú no eres agraciada. Entonces empieza esa instalación de descalificativos en donde incide lo que es la dependencia
psíquica o mental, en donde yo necesito la aprobación o el refuerzo de otros para yo sentirme bien. Y eso es una situación inadecuada. ¿Se acuerdan cuando hablamos anteriormente en las láminas de abuso, adicción, abuso, dependencia y adicción? Bueno, eso lo podemos ver también con violencia doméstica. La dependencia sensorial. Cuando nosotros hablamos de la parte sensorial, me imagino que en algunos casos ustedes no han escuchado mucho esta palabrita, pero cuando nosotros hablamos de la parte sensorial es cuando nosotros estimulamos nuestros sensores principales, como siento, la parte kinestésica, como escucho, como huelo, como observo, como saboreo y cómo percibo mi entorno. ¿Ok? Entonces, esta dependencia sensorial entra también, resulta que yo consumo alcohol para sentir diferente o para olvidar mis problemas en casa. Eso te lo pueden referir en un motivo de consulta. Resulta que yo consumo X sustancia psicotrópica o X droga para yo sentirme diferente, porque mi cuerpo se sobreestimula o mi cuerpo se suprime, porque esto es otra cosa que pasa. En el uso de consumo psicotrópica, o estimulamos el sistema nervioso central o suprimimos el sistema nervioso central. Y me siento diferente, estamos hablando de la parte sensorial. Resulta que saboreo diferente, resulta que huelo diferente, resulta que me siento más relajado, más relajada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos activando lo que es esa dependencia sensorial en el cuerpo. Cuando una persona inicia en el consumo de sustancias psicotrópicas o en el consumo de alcohol o en el consumo de tabaco, la persona te puede consumir en un 2%. Al mes te sube el 15%. Y en menos de 3 meses ya tenemos un 90% de consumo. ¿Por qué? Porque estimula sensorialmente o estimula los sensores del cuerpo que yo sigo consumiendo para sentirme diferente. ¿Ok? Y por tanto, se presenta lo que es la dependencia sensorial, o sea, mi cuerpo pide sentirse diferente. ¿Ok? Y tenemos lo que es la dependencia mixta. Cuando nosotros hablamos de dependencia mixta, es que yo puedo tener una dependencia física en conjunto con una dependencia psíquica, o puedo tener una dependencia física con una dependencia sensorial. ¿Ok? O sea, necesito esa aprobación, ese contacto fisiológico, pero a su vez una estimulación sensorial. O sea, mi cuerpo pide ese cambio sensorial. Ahora bien, ¿qué podemos recomendarles a esas familias que nos asisten con adicciones y con dependencias? En diferentes contextos, con diferentes motivos de consulta. ¿Qué podemos hacer? Primero, motivar a tener amistades y un entorno positivo, un entorno adecuado. Si es de cambiar a ese niño o a ese adolescente o a ese adulto joven de esa escuela, de ese colegio, de esa universidad, etcétera, 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 dependiendo del ambiente académico que se desenvuelva, háganlo. Háganlo porque es un beneficio. No se juega con adicción, no se juega con dependencia. Entonces yo tengo que brindar un entorno adecuado, un entorno positivo, un entorno de calma. ¿Ok? Escuchar. Eso es básico. Decirle a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo, a ese cuidador, y por qué no a ese integrante de la familia que es el más afectado, a escuchar. Escuchar a tu hijo, escuchar a tu hija, escuchar a tu padre, escuchar a tu madre, escuchar a tu profesor, escuchar a tu orientador, escuchar. El escuchar fortalece autoestima y autoconcepto. Aquí yo les menciono hijos e hijas, pero es escuchar al entorno, es escuchar e interactuar. Y créanme que eso va a fortalecer, va a reforzar grandemente autoestima y autoconcepto en ese núcleo familiar y en ese integrante que tiene la caída.
La caída en conducta, la caída en comportamiento, la caída en interacción y que vamos a levantar y vamos a recuperar. ¿Ok? Hablar, comunicar, dejar tabú, hablar con hijos e hijas sobre las sustancias psicotrópicas, reforzar a decir no ante una situación de consumo, a decir no ante una situación de acoso, decir no ante una situación de abuso, decir no ante una situación de desgaste emocional, de decir no a una rutina desadaptativa, porque resulta que se están acostando a la 1 de la mañana, no están comiendo casi, están desatentos, están dispersos. Entonces, de decir no a esa rutina desadaptativa que me está enfermando también. Y es hablar, hablar, habla con tu hijo, habla con tu hija, habla con tu pareja, habla con tu entorno para que se minimicen estas adicciones y estas dependencias. Aprende a identificar señales de alarma. Siempre van a haber señales de alarma. Siempre. En menor instancia y en mayor instancia. Pero siempre va a haber, y es captar, no está durmiendo bien, no está comiendo bien, resulta que antes jugaba, resulta que antes se reía, resulta que antes dibujaba, resulta que antes cosía, resulta que antes pintaba, y no lo está haciendo. No mantiene su esencia. Nuestro familiar no mantiene su esencia, no mantiene la misma dinámica. Ya nosotros como familia no estamos funcionando en lo mismo, ya nosotros no estamos haciendo lo mismo. Ya estamos discutiendo, ya nos estamos tornando hostiles, ya no hay tolerancia a la frustración. Entonces, son señales. Y si nos damos cuenta, y no es pasarlas por encima o pasarlas desapercibido, es tomarlas en cuenta. Cuanto más rápido se trate la adicción, más rápida será la extinción de la dependencia. Es abordarla para allá. Si yo veo que mi hijo consumió una sola vez, ay, no, pero es que consumió una sola vez, ya yo hablé con él o con ella y no lo voy a volver a hacer. Eso lo hizo por explorar y bueno, porque fue en ese momento abordado por sus compañeros y resulta que no lo va a volver a hacer. No, hasta con un consumo o con una pregunta tan simple que te diga, mamá o papá o tía o abuelo, independiente, cuidado, o profesor, ¿qué se siente si una persona consume marihuana, por ejemplo? Eso es una señal de alerta, como les mencioné con anterioridad, y eso a su vez es de tratarlo inmediatamente. No voy a esperar a que yo tenga un consumo continuo para yo empezarlo a tratar. No voy a esperar a que mi pareja, porque mi pareja me puede golpear una vez o me puede maltratar verbalmente una vez, y si yo lo permito una vez, lo permito 2 veces, lo permito 3 veces, y ahí viene la adicción, y viene la dependencia, y viene lo que es la violencia doméstica. Entonces, no es que voy a esperar, así ya me maltrato verbalmente y psicológicamente, a que me golpee físicamente. O si me golpeo una vez físicamente, no voy a esperar a que pueda ocurrir un accidente mayor. Entonces, cuanto antes se trate la adicción, mucho mejor. Expresar, drenar, hay que sacar todo eso que colapsamos. Yo siempre les digo, creo que se los he mencionado en interacciones anteriores, esa ollita de presión consume, 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 pues, hasta que explota, ¿verdad? Cocina, cocina, hasta que explota la ollita de presión. Así somos nosotros también. Expresa lo que siente, drena, habla esa preocupación que tienes con toda la sinceridad del mundo, con el terapeuta, con el orientador, con tu pareja, con un integrante de la familia. Proyecta en que se preocupe por las personas, en que se preocupe por su bienestar, en que se preocupe por crecer, en que se preocupe por sanar, en que se preocupe por reestructurar, en que se preocupe por cambiar rutinas desadaptativas, en que quiere evolucionar, en que se vuelva ambicioso intelectual la persona.
Eso es lo que hay que proyectar, eso es lo que hay que reforzar. Constantemente ofrezca acompañamiento. Siempre que ustedes necesiten ayuda, aquí yo estoy para ustedes. Así sea para escuchar solamente. Pero siempre hay que ofrecer un acompañamiento latente, constante y persistente. Acá estoy. Mantener una buena comunicación. Hablar. Acuérdense que les dije escuchar, hablar, entender, proyectar, ofrecer. Y eso está dentro de una buena comunicación. Fomentar que tengan una conducta responsable. Siempre es bueno fomentar eso en el núcleo familiar. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay que ser responsable. Nosotros tenemos que reconocer cuando no estamos actuando bien, cuando tenemos una conducta inadecuada, cuando sabemos que estamos comportándonos diferente, cuando hay cambios, pero no cambios no a positivos, sino a negativos. O sea, en vez de irnos hacia el polo positivo, nos vamos hacia el polo negativo. Y, y es sobreponer siempre los pensamientos positivos sobre los negativos, porque nosotros vivimos en un mundo en donde los negativos están por encima de los positivos. Yo les pregunto siempre en consulta a mi paciente, ¿tú recuerdas qué te pasó positivo o dime algo que recuerdes que te generó felicidad o que te generó satisfacción el miércoles de la semana anterior? La persona se queda pensando y pensando y pensando y se queda callada. Pero si yo le hago la pregunta primero, ¿qué te pasó el miércoles de la semana anterior negativo? No, porque resulta que me pasó esto, se me trancó esto, se me accidentó el carro, resulta que peleé con mi esposo X, pero viene la imagen. Solo nosotros tenemos que sobreponer pensamientos positivos sobre negativos. Y cuando nosotros fomentamos una conducta responsable que nosotros vamos a asumir cuando no estamos bien. Mira, yo no me encuentro bien, yo no me siento bien. Y eso lo reconozco. Eso es una conducta responsable. Cuando enfermamos y nos atendemos, es una conducta responsable. Cuando reconocemos que no hacemos algo bien o que nos comportamos de manera negativa o que tenemos comportamientos negativos o que reaccionamos de manera negativa, es una conducta responsable. Siempre fomentar en los niños, niñas, adolescentes, en los adultos, en la pareja, siempre fomentar la comunicación. Y a su vez eso va a generar una conducta responsable también. ¿Qué vamos a recomendar también para las familias? Para mejorar esas relaciones familiares, esa interacción en esas personas dependientes. No aislar. Fíjense que se los coloco en negrita. Que es mantener las relaciones sociales y familiares, compartir los problemas e inquietudes. Hablar en ese núcleo familiar, interactuar, hacer dinámica. No es que va a estar cada uno en un cuarto. No, 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 es hacer dinámica, es jugar o dinámica que antes se hacían y ahora se han perdido, como por ejemplo esto, monopolio, juego de cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Es compartir, es de que si vemos que alguien se siente mal, no, nosotros le brindemos ese espacio de atención, planificar, que es distribuir las tareas equitativamente entre los integrantes de la familia. Y no le estoy hablando del de botar la basura y llenar la jarra de agua, no. Yo les hablo de esa dinámica. Esta semana resulta que yo voy a ser la encargada de los juegos de la semana en la familia. Resulta que yo voy a hacer la planificación de las noches, de las actividades que tenemos como familia. Resulta que vamos a planificar unas vacaciones o una dinámica familiar diferente. O sea, todo eso es importante. Priorizar la salud, que es cuidar de nosotros mismos. Si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, no podemos estar bien para los demás. Si yo no me siento bien, yo no puedo ser buena mamá. Si yo no me siento bien, yo no puedo ser buena profesional. Si yo no me siento bien conmigo misma, yo no puedo estar bien para nadie. Por eso tenemos que priorizar no solamente la salud física, también la salud emocional, la salud mental, de yo sentirme plena, de yo sentirme tranquila, de yo sentirme bien.
de yo quererme, de yo generar dinámicas para mí. Priorizo mi salud. Importantísimo. Pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Así como nosotros ofrecemos escuchar, atender, abordar, también tenemos que aprender a pedir ayuda. Necesitamos, nosotros no somos super mujeres, nosotros no somos super hombres, nosotros necesitamos de ayuda. Un equipo trabaja mejor que una persona a nivel individual. Una pareja es la base fundamental de una familia. Los roles de autoridad también son bases fundamentales de la familia. Los hijos, todo es un complemento. Uno complementa al otro. Y si uno no está bien, lo más lógico, lo más ideal es que se pida ayuda. No estamos funcionando bien como pareja, como familia, como padre. Entonces, vamos a abordar eso. Continuamos con las recomendaciones básicas. Escuchar activamente, ya lo hemos hablado con anterioridad. Es escuchar, es comprender, es callar, porque cuando escuchamos callamos, no juzgamos, no interrumpimos, y luego de que esa persona drene, es que aconsejamos, es que le decimos, estamos aquí. Negociar, que es establecer esos procesos de negociación y acuerdos entre los conflictos. Entre los familiares siempre va a haber, cuando hay una explosión en la dinámica familiar, hay que haber negociación. Mira, vamos a ir a la terapia o vamos a ir a consejería familiar y tú obtienes esto. Negociaciones, que a las finales son beneficios para cada integrante de la familia. Adaptar el hogar, hacer dinámicas nuevas, evitar accidentes comunes y saber cómo movilizar a la persona dependiente. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa una persona que tiene una dependencia, una adicción y una dependencia al consumo del alcohol, yo no voy a tener licor en mi casa. Si yo tengo una persona que tiene adicción a las pantallas, yo tengo que regular los megas o el internet en mi casa. Entonces, es adaptar mi hogar para no reforzar esa adicción y esa dependencia en ese integrante de la familia. Obviamente, buscar ayuda profesional. Así como ofrecemos ayuda y buscamos ayuda, profesionalmente tenemos que hacerlo también. Hay que buscar un especialista en el área cuando las cosas se salen de control y abordar inmediatamente este caso de dependencias y de adicciones. Y por último, quiero dejarles frases significativas que ustedes trabajen en su orientación familiar. A mí me han servido mucha ayuda cuando me toca trabajar con la familia, cuando me toca trabajar con pareja, eh, con los adolescentes, con los adultos jóvenes. Me ha ido maravilloso. Las voy leyendo lentamente y son reflexiones importantes. La familia es un lugar de amor, de apoyo y protección, donde se construyen los cimientos de la identidad y de los valores. Es la base, la familia es la base. La familia es ese cimento, como dice acá. ¿Y qué cuál es lo que recubre esos cimientos? Los valores. Y hacen esa solidificación, ¿ok? Lo cual es la familia. La familia es un refugio seguro en medio de la tormenta. Cuando tenemos integrantes que tengan una dependencia o que tengan una adicción o que tengan un abuso en el uso de X sustancia, persona, interacción, dinámica, ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hogar es mi refugio, un hogar adaptativo. La familia, el apoyo, es ese confort, ese colchón emocional. La familia es el lugar donde se construyen
los cimientos de nuestra identidad y de nuestros valores. Y eso se lo voy a mencionar con anterioridad. La familia es el lugar donde se transmiten las tradiciones y culturas que nos definen como personas. La familia es el lugar donde encontramos paz y felicidad. Si yo siempre, si yo siento apoyo de mi familia, yo siento soporte. Ya no hay tristeza, ya no hay tormenta, ya no hay inquietud, ya no hay angustia, ya no hay ansiedad. La familia es el lugar donde se construyen espacios de inclusión y respeto. Yo acepto a cada integrante de mi familia con sus virtudes, habilidades, con su personalidad, sea como sea. Puede que tenga un hijo que es extrovertido, otro que es introvertido, otro que es histriónico, pero cada quien tiene su esencia y yo acepto con respeto cada integrante de mi familia. Ojo, desde el respeto. Y cierro con esto. La familia es la base de toda sociedad, ya que dentro de ella los adultos educan y transmiten valores a los niños y niñas que la conforman. El entorno familiar influye notablemente en el desarrollo emocional y social de las personas y puede motivar o condicionar a los miembros a ser mejores seres humanos cada día. Nosotros como consejeros familiares tenemos que reforzar una dinámica familiar funcional. Nosotros somos como adultos responsables de las bases. Nosotros somos responsables del futuro de nuestros hijos. Nosotros somos responsables de esa mujer o de ese hombre del mañana. Y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de educar, de generar una disciplina en el buen sentido de la palabra a nuestros hijos para tener en un futuro familias más sólidas, familias más establecidas, familias más consolidadas. Y recuerden, la familia es la base de toda sociedad. Si una sociedad funciona bien, es porque tenemos un buen desarrollo familiar. Fomentar desde los valores, desde las creencias, desde las virtudes de las personas, la interacción, las dinámicas grupales, sean adaptativas en un entorno laboral, en un entorno social, en un entorno espiritual. Reforzar siempre eso. La familia es la base. La familia es el soporte, la familia es el sostén. Y si hay un buen soporte, créame que no va a haber ni adicciones ni dependencia, ni abusos, ni nada negativo, ni nada que turbe una buena dinámica familiar. Este tema es muy amplio. Es un tema que puede generar satisfacción, pero también que puede poner ese corazón chiquitito. Porque hay tantos y tantos casos que nosotros pudiésemos discutir y que pudiésemos abordar. ¿Qué quisiera dejarles? Que como tarea proyecten un caso, que sé que tienen un caso o de un familiar o de un vecino o de un compañero de trabajo. Proyecten un caso en donde en ese núcleo familiar esté pasando abuso, esté pasando adicción, esté pasando dependencia y de cómo ustedes abordarían ese caso de esa familia que está pasando por esa situación de adicción y dependencia. Esa es la tarea, ese es el ejercicio que les dejo y eso les va a servir para proyectarse como consejeros en un futuro
Y créanme que esto es uno de los motivos de consulta más frecuentes en consejería familiar. Bueno, agradecida, me encantó la interacción, la dinámica, y bueno, y seguimos trabajando, y seguimos proyectando este aprendizaje, ese crecimiento. ¿Ok?